Buenas, profesor. Buenas tardes. Tercera vez que lo hago porque las notificaciones me fregaron la presentación anterior y la primera, no sé qué le pasó al archivo, lo hice anoche el trabajo. Matías Vargas, este es mi trabajo final de filosofía. Voy a hablar del absurdismo de Albert Camus. ¿Quién fue Albert Camus? Albert Camus fue un filósofo nacido en 1913. Nacido en 1913 y falleció en 1960, disculpe, andaba divagando. Sus principales obras resultarían ser El mito de Sísifo, La peste, también podría ser El hombre rebelde o El extranjero, esta última siendo su obra más reconocida junto a la primera, El mito de Sísifo. Entonces, ganó el premio Nobel de Literatura de igual forma y fue un filósofo francés. El mito de Sísifo. El mito de Sísifo consiste en, valga la redundancia, Sísifo, que decide hacer un trato con Hades, diciendo que quiere regresar un día al mundo de los vivos porque se quiere vengar de su esposa y darse un funeral digno. Hades, engañado por los elogios de Sísifo, decide hacerle caso y le da permiso de Sísifo a ir otra vez al reino de los vivos con la condición de que Sísifo regrese al reino de los muertos nuevamente al finalizar el día. Está bien, Sísifo acepta, todo bien, pero a la hora de llegar al mundo de los vivos, Sísifo escapa con su esposa, engañando a Hades y escapando por el resto de su vida. Ya llegando a la vejez, Sísifo muere. Y al morir regresa al reino de los muertos, donde Hades, enojado, le da el castigo de llevar una roca hasta la cima de un risco para después dejar caer la misma, así repitiendo la tarea por el resto de la eternidad, dándose cuenta que esto es, de cierta forma, una una manera de reflejar el absurdo, que vamos a hablar más adelante en fondo. El extranjero, libro que yo tengo, aquí está. Pirata, ahora sí, ya lo terminé de leer. En el libro Mausolet, que es el protagonista, si no mal recuerdo, así algo así se pronunciará el nombre, Mausolet recibe un telegrama anunciando la muerte de su madre del parte del asilo. El mismo tiene una reacción bastante nula con una frase que voy a leer a continuación, que es con la que da hincapié al libro, que debe estar en las primeras páginas. Un segundo, disculpe. Aquí está. Inicia con: hoy ha muerto mamá, o quizás ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre, entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. Con esa frase inicia el libro del extranjero, o al menos la primera parte. Entonces, con eso da hincapié a lo que sería la filosofía en sí, el absurdo. Y también el libro es una buena crítica social a las personas en sí. No solamente explica la filosofía en base a una persona o una novela, sino una crítica. Es un libro bastante ingenioso y muy bueno. La verdad, fácil el segundo, mi primer mejor libro que he leído. En el mismo expresa cómo las personas al final te van a terminar valorando, o lo tiene más valor lo que las personas van a terminar viendo que en sí tus sentimientos o lo que sos como persona tal cual. Es decir, no vale la pena lo que pensés, no va a valer la importancia, sino lo que va en sí ellos ven o interpretan de ti. Mausolet, a no tener una reacción fija a la muerte o mostrar una indiferencia clara a la muerte de su madre, las personas lo prejuzgan o le van tirando, sí, de cierta forma sospechas, de alguna manera, por así decirlo. Entonces, las personas tienen prejuicios hacia él porque no están reaccionando como ellas quisieran o ellas creen que reaccionarían. Entonces, eso es lo que expresa el libro como una crítica social en conjunto. Es bastante bueno y más allá de ello, retrata como Mausolet ni le va ni le viene la muerte en sí. Sin embargo, no es una persona insípida. La verdad, Mausolet tiene sentimientos, siente molestia, siente relajación, satisfacción, siente realización. Mausolet sí es una persona, solamente que no se rinde tal cual ante el absurdo, pero entiende el absurdo y entiende que la muerte da igual o no viene. Eso es lo que expresa el protagonista. El absurdismo. El absurdismo es la corriente filosófica que precursó Camus, es decir, no fue el creador o tal cual, pero sí fue el que le añadió sus cosas y es el exponente más importante de la misma. Al absurdismo retrata, como ya acabo de comentar, el encontrar no sentido a las cosas, el saber que todo es absurdo al final y puedes hacerlo como no puedes hacerlo, que al final vas a caer rendido ante tu propia existencia. Eso es sentir el absurdismo en tal cual. No se debe confundir con el nihilismo, con el pesimismo, ya que es entendible que se confunda.
El nihilismo tal cual puede expresar de alguna manera la ausencia de valor de las cosas, que es bastante justificable, pero no es lo que lleva al punto. El absurdismo no te dice que no te rindas, que las cosas no tienen valor y demás. Dice sencillamente que es absurdo. No tienes por qué ver las cosas que no tengan valor. Puede darte valor algo absurdo. No va a dejar de ser absurdo, pero puede tener un valor para vos. En cuanto al pesimismo, aquí se diría que no es algo malo, va con la misma lógica del nihilismo, va de la mano. Eso no es algo malo, vos lo puedes interpretar como quieras. El hecho de que vos sepas que algo es absurdo, algo no vale la pena, o de alguna forma no va a interferir en lo mismo. Entonces, el absurdismo es hacer algo que te entretenga lo suficiente para no morir. Puedes hacerlo o no, puedes suicidarte, que Camus lo manifestaba diciendo, rindiéndote ante el absurdo, o no hacerlo. Da lo mismo. Entonces lo que era el absurdismo tal cual intenta afirmar o expresar. Esa sería toda mi presentación. Buenas tardes.